Muy ilustre señor don Tomás Ruiz Novés, maestro de ceremonias de este cabildo y sacerdote concelebrante, queridas franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor que participáis en esta Eucaristía, queridos hermanos y hermanas que también participáis en ella, y nuestros hermanos y hermanas que lo hacen a través de 13 Televisión siguiendo esta Eucaristía. Un saludo especial también para este matrimonio que nos acompaña, que hoy hace sus bodas de oro matrimoniales, juntamente con sus hijos y sus nietos. Ciertamente son ustedes un testimonio, un ejemplo, una predicación viva y práctica, ¿no? Pues de lo que es la familia y de lo que es el matrimonio. Pues felicidades por esos 50 años de vida familiar, de fidelidad a tres, de ustedes dos con Dios y Dios con ustedes, que así se comprometió el Señor con ustedes el día que celebraron su matrimonio, de estar presente en esa alianza de amor, de entrega y, en definitiva, de compartir toda la vida. Estamos celebrando, como decíamos al comienzo, este 16º domingo del tiempo ordinario. Y tanto en la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis como en el Evangelio, según San Lucas, puesto que es el que estamos escuchando en este ciclo C litúrgico, hay un hilo conductor, que es el hilo conductor de la acogida y que es el hilo conductor de la escucha. La primera lectura del libro del Génesis hemos escuchado una de las páginas que podríamos calificar más bellas, una de las más bellas del Antiguo Testamento, la llamada Teofanía de Mambré, es decir, donde hay un encuentro, una manifestación de Dios a Abraham. Abraham, que está a la puerta de su tienda y descubre, está en una actitud de escucha existencial, una actitud existencial de escucha, de búsqueda, está abierto y descubre en esas tres personas que se acercan, descubre la presencia de Dios. Por eso se postra, rostro en tierra, y siguiendo las leyes de hospitalidad del desierto, les pide que se quede con ellos, que acepte su hospitalidad del servicio, de beber, de comer, de limpiarse, de descansar de la dureza del desierto, del polvo del camino. Y esa hospitalidad y esa escucha de Abraham se ve recompensada con creces, no solamente porque los tres misteriosos personajes se quedan, sino porque hay el anuncio de una promesa, que después de un año, cuando volvieran a pasar por allí, Abraham y Sara, que ya eran ancianos y no tenían descendencia, tendrían un hijo, Isaac, el que cumplía la promesa de que Abraham sería el padre de un gran pueblo, que sería el padre de naciones. La escucha, la acogida de Abraham se ve recompensada, sobrepasada en la gratuidad de Dios. Creo que todos tenemos en nuestra cabeza, o la mayoría, ese icono precioso de Rublev que recoge ese momento de la Teofanía de Mambré, donde hay tres figuras que él representa de forma angelical junto al árbol, y ahí están compartiendo una comida. Los padres, los santos padres de la Iglesia, han visto en esa imagen de las tres personas una prefiguración, una anticipación del misterio de Dios Trinidad que luego Jesucristo nos revelará plenamente. Es decir, que Dios en su intimidad dentro de sí es familia, que Dios es comunidad de personas, es comunión de vida, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí es un Dios uno, pero no es un Dios solitario, sino es un Dios uno, comunidad. Como una familia es comunidad de personas y constituís una única familia. Esa escucha y esa acogida es la que vemos también en el pasaje del Evangelio que hemos proclamado.
Jesús va a casa de unos amigos. Marta y María son quienes aparecen en este pasaje, en esta perícopa que se nos ha proclamado. No se hace mención de Lázaro, pero eran las hermanas de Lázaro. Y allí Jesús va a reposar y es también acogido por esa hospitalidad generosa, amigable de esas dos hermanas. Y algunos detalles de que el evangelista nos subraya. En primer lugar, María, que se pone a la escucha a los pies de Jesús. Jesús la acepta, la acoge como una discípula, se pone a escuchar la enseñanza de Jesús. Eso es uno de los criterios de discontinuidad y de ruptura que tiene Jesús con los rabinos de su época, que no aceptaban a las mujeres como discípulas suyas. Sin embargo, Jesús desde el primer momento, nos dicen los evangelios, que en el grupo de discípulos había mujeres que le seguían, que escuchaban su palabra, que le seguían, que se ponían a disposición de él. Y esas mujeres permanecen hasta el momento de la cruz. Y esas mujeres discípulas son las que acogen el primer mensaje, la primera noticia de que él había resucitado. Pues María está como una discípula, escuchando, actitud de escucha, de búsqueda. Y Marta, que le ofrece su servicio, esa hospitalidad fraternal, amigable, para que el Señor se sintiera en casa propia. No podemos hacer una lectura dialéctica entre la actitud de Marta y la actitud de María, como si estuvieran opuestas. Ambas son complementarias. No censura el Señor a Marta el que se dedicara al servicio, entre otras cosas porque si Marta no se hubiera dedicado a ese servicio, ese día se hubieran quedado sin comer, se hubieran quedado todos allí en ayunas, claro, si alguien no hubiera preparado la comida. Sino el Señor le advierte de un peligro que está ahí latente, y es el peligro del activismo. Y ese peligro estaba presente en Marta y está presente hoy, 2000 años después, en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia de aquí a ahora. El peligro del activismo, de pensar que porque hagamos muchas cosas, porque programemos muchas cosas, porque llenemos nuestra agenda cada día de reuniones, citas, etcétera, con eso, solamente con eso, vamos a evangelizar. Con eso, solamente con eso, vamos a ser discípulos de Jesús. Y no es cierto. Para que esa actividad sea realmente evangelizadora, para que esa actividad se convierta en testimonio de la buena nueva del Evangelio, necesitamos prepararla e integrarla con la actitud de María, es decir, con la escucha, la acogida de la palabra del Maestro, para no predicarnos a nosotros mismos, para no repetirnos nosotros mismos o darnos nosotros mismos en las actividades, sino que sea un eco de la palabra escuchada, que sea un reflejo de la experiencia que hemos hecho con el Señor, lo que luego llevemos a nuestro quehacer de cada día. Y a su vez, esa actitud de escucha, si luego no tiene un reflejo, esa actitud de encuentro con el Señor, si no tiene un reflejo de compromiso en el aquí, en el ahora de nuestra vida con los hermanos y en la comunidad eclesial, esa meditación o esa escucha con el Señor será una meditación, podría llegar a ser algo egocéntrico, que nos dejara encerrados en nosotros mismos, en una relación donde solamente interesara el Señor y nosotros prescindiendo de los demás. Por lo tanto, hay que buscar esa integración de esas dos actitudes, de esas dos almas, para ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos en la Iglesia la riqueza, y en nuestra Iglesia particular de Toledo, la gran riqueza de tantos monasterios de clausura, de tantas monjas que han hecho de su vida ofrenda en el silencio, en la oración, en la intercesión. A lo mejor alguien desde un conocimiento externo de esa vocación puede pensar, bueno, ¿y qué hacen esas mujeres ahí encerradas? ¿No estarían mejor haciendo otras cosas, otras actividades?
yo les invito a que se acerquen a un monasterio de clausura, a que tengan un coloquio con las monjas y verán cómo esos monasterios de clausura no son murallas para protegerse del mundo, sino que son fermento, son levadura en medio de la masa para que germine nuestra Iglesia, para ofrecer también granos de vida eterna, semillas de vida eterna a nuestra sociedad, porque ellas recogen nuestras necesidades de la Iglesia y del mundo para presentarlas a Dios en la escucha. Si Dios se ha hecho palabra en Cristo, palabra del Padre, ante la palabra lo primero que tenemos que hacer es saber escuchar, aprender a escuchar esa palabra, meditarla en nuestro corazón para luego poderla llevar a nuestra vida. Lo que dice el lema de Santo Domingo de Guzmán: contemplad, reflexionar, para luego eso llevarlo, lo que hemos reflexionado, lo que hemos escuchado del verbo de la vida, llevarlo pues a nuestro quehacer, a nuestra vida, a nuestra misión, a nuestras tareas en los distintos ámbitos familiares, laborales, sociales, eclesiales. Pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor que sepamos integrar durante esta semana y siempre esas dos actitudes, la de Marta y la de María, que nuestro quehacer se fundamente en el ser discípulos y que nuestro ser discípulos se haga realidad en nuestro quehacer apostólico.